Podcast VL. Muy buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y el día de hoy tenemos una invitada especial que ya hemos tenido en varios episodios y una persona que yo admiro mucho. Hoy vamos a conversar con la profesora Elizabeth Cook, quien también es la rectora de la universidad. Profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Raquel, ¿cómo estás vos? Muy contenta de tener esta oportunidad de conversar con vos nuevamente. Bueno, muchas gracias, yo me encuentro muy bien. Y es que mejor invitada no podemos tener para este episodio, porque venimos hablando desde, bueno, ya hemos hablado mucho de Antiguo Testamento, de todos estos libros que vienen, Éxodo, Levítico, y toda esta historia también que hay detrás, que sí, que no, etcétera, etcétera. Y el episodio pasado llegamos a la monarquía, ¿verdad? Y hablamos muy rápidamente de todo este periodo monárquico y cómo termina con un evento muy importante que es el exilio. Entonces, hoy vamos a hablar exclusivamente del exilio. ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo impactó al pueblo de Israel, verdad? Entonces, profesora, ¿qué le parece si empezamos desde el principio? ¿Qué es el exilio? ¿Cómo entenderlo? Muy bien, sí, definitivamente es un evento que marca la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, así como la Biblia la narra, y en las últimas décadas o más tiempo, en el último siglo, se han venido en los estudios bíblicos enfatizando cada vez más el impacto que esta situación que vive en particular Jerusalén tiene en la visión que nos presentan los textos bíblicos, especialmente en su redacción final. ¿Pero qué es? Entonces, yendo a la pregunta, ¿qué es el exilio? Bueno, en primer lugar, hablamos de el exilio, pero en realidad exilio es deportación, ¿verdad? En el caso de lo que estamos hablando aquí como situación política, ¿verdad? Es la deportación de una población, de un grupo, de una comunidad. Entonces, esta es una práctica de los imperios, especialmente se puede ver en los anales y las crónicas asirias, Babilonia. ¿Qué es? Bueno, cuando Babilonia o Asiria están conquistando las ciudades-estado de la región, como parte de sus intenciones imperiales, ¿verdad? Hay diferentes estadios de relacionamiento, ¿verdad? Un gobernante local puede decir, bueno, yo me someto, le pago tributo, no tengamos problemas, todo muy bien, ¿verdad? Y claro, esto es lo mejor para Asiria, para no tener que invertir en la guerra, pero sí hay una rebelión, y de esto nos narra el libro de Reyes en varias ocasiones, donde el rey de Israel o el rey de Judá se rebelan, entonces viene un vasallaje forzado, ¿verdad? Y si en ese contexto hay una nueva rebelión o una búsqueda, una alianza, por ejemplo, con Egipto, que es algo que sucede en varias ocasiones, entonces viene a Siria y dice, bueno, aquí destruimos y conquistamos, destruimos, y la práctica entonces de deportación, que nosotros hablamos de exilio, en ese caso es de trasladar una parte de la población a otro lugar del imperio. Entonces hay prácticamente un intercambio de poblaciones y estamos hablando de la élite política y personas que podrían ser útiles para el imperio, son trasladados para evitar impulsos nacionalistas o impulsos de rebeldía, ¿verdad? De rebelión que podrían surgir en ese lugar. Entonces, cuando hablamos de exilio, tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento, pero vamos al grano con Israel en primer lugar, el Reino del Norte, ¿verdad? En 722, 721, Israel se rebela, bueno, mucho antes, ¿verdad? Hay conflictos con Asiria y viene el ejército asirio, conquista Samaria, la capital, y deporta
parte de la población, ¿verdad? Hay todo el Segunda Reyes 17 se dedica a esto e inclusive vemos cómo han trasladado personas de otras partes del imperio a Samaria o a esa región del norte. Esa historia del Reino del Norte prácticamente se termina ahí en el texto bíblico. En lo que sigue en el relato de Reyes y la gran preocupación en gran parte del Antiguo Testamento es Jerusalén, ¿verdad? Es Judá. Entonces ya Babilonia va a conquistar bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Hay una rebelión del rey, se convierte en vasallo, Judá se convierte en vasallo de Babilonia y bueno, ahí van a escuchar más sobre esto, ¿verdad? El rey Jeconías es llevado a Babilonia en 597 por ahí, pero luego hay una nueva rebelión y aquí Babilonia invade, destruye, hay una descripción de la destrucción del templo, las vasijas y los implementos cúlticos son destruidos o llevados y hay una deportación relatada en Segunda Reyes 25 de la élite, ¿verdad? De la élite política, religiosa, los artesanos, la clase alta, y permanece un gobernador nombrado por Babilonia, ¿verdad? Entonces, este es el hecho al cual nos referimos usualmente cuando decimos el exilio, ¿verdad? Y hablamos de este exilio porque hay algo de información sobre lo que pasa con las poblaciones que son trasladadas a Babilonia. Sabemos más o menos que fueron ubicadas en lugares comunes, ¿verdad? En Nippur hay algunos documentos que hablan de eso, que no tenemos total seguridad, pero incluso hay documentos comerciales, de transacciones, ¿verdad? Y de nombres de personas. Entonces tenemos más información sobre esta deportación que la de Israel. Y esto es sumamente interesante porque para mí fue muy sorprendente saber que en realidad hubieron dos exilios, o sea que cada reino tuvo su propia conquista, fueron conquistados y fueron exiliados, porque casi siempre se habla de Israel en Babilonia. Entonces se habla del exilio solo ese. Incluso el Reino del Norte fue muchísimo antes que conquistado que el otro reino, ¿verdad? Entonces, es tan importante como hablábamos en el podcast pasado, como hablar de la división de reinos, porque a veces no lo tenemos claro. Y entonces estamos hablando de dos poblaciones, de dos pueblos, y entonces por ahora de dos exilios. Entonces, usted ya nos los adelantó un poquitito, pero vamos a centrarnos un poco más en el de Babilonia, que es en el que tenemos más información. ¿Qué sucede en este exilio? Sí, como te digo, el texto bíblico no nos dice mucho de lo que está pasando en Babilonia, ¿verdad? Hay algunos insumos, ¿verdad? Y inclusive son textos extrabíblicos. Sabemos que hay un asentamiento que se desarrolla en su vida ya, inclusive hay una carta de Jeremías, ¿verdad? En Jeremías 29, donde dice, bueno, busquen la paz de la ciudad donde ustedes han sido llevados, cásense, ¿verdad? Tengan hijos, construyan casas. Es prácticamente, bueno, vayan, hagan vida allá, ¿verdad? Y de hecho, muchas, si no la mayoría de las personas exiliadas no buscan regresar a Judá, y tenemos aquí los inicios de la diáspora judía, ¿verdad? Que luego en el Nuevo Testamento va a ser tan importante, ¿verdad? En la misión de Pablo y de la iglesia. Pero sabemos que muchas de las personas exiliadas encontraron puestos, inclusive tenemos relatos, ¿verdad?, acerca de Nehemías, Esdras, que son funcionarios de la corte aparentemente, ya en Persia, pero no hay mucha información. ¿Por qué? Porque el texto bíblico está más preocupado por cómo entender este debacle histórico, ¿verdad? Que no es solo
el traslado de una población, sino es la destrucción del templo, el centro de identidad y el fin de la monarquía, ¿verdad? Que han sido los dos pilares de la identidad del pueblo en el relato del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ya no hay rey en Judá, el rey que está ha sido exiliado, el otro muertos, ¿verdad? Y el templo, según el relato, ha sido totalmente destruido. Ahora, hay un par de textos que sugieren que todavía llegaban peregrinos al templo y que había un altar, no sabemos, ¿verdad? Pero que seguía siendo un lugar de culto. Lo interesante, Raquel, es que hay prácticamente un olvido o una negación de quienes permanecen. Es decir, ¿y quiénes permanecen en Judá? Son los pobres de la tierra, es decir, son las personas que están cosechando, que están sembrando, que están trabajando. Esos son las personas que permanecen y probablemente hay migrantes de otras partes, de Moab, de otras partes que han sido afectadas también por Babilonia. Pero lo que vamos a tener entonces en el Antiguo Testamento, especialmente en las voces proféticas, de Jeremías, Ezequiel, el segundo Isaías, es la reflexión teológica sobre esto. ¿Cómo interpretamos lo que nos ha sucedido? El templo que pensamos que era nuestra seguridad, ¿verdad? Y los profetas denuncian esta seguridad que tiene el pueblo, de que Yahvé no nos iba a abandonar, ya no está. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó esto? Y es que casualmente iba para esa pregunta, ¿verdad? Porque existen muchos libros en la Biblia que están escritos en el exilio y que hablan del exilio, pero casualmente lo que nos cuentan es qué pensaban y se ven las situaciones y la crisis de identidad que sufre el pueblo, porque teníamos a Yahvé que nos acompañaba primero en el tabernáculo, ¿verdad? En todo momento, luego construimos, bueno, ellos construyen el templo, entonces Yahvé está ahí, el Dios está ahí, de un pronto a otro destrozan ese Dios, destrozan ese templo, perdón. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Verdad? Y más, hablábamos en el podcast anterior de esta identidad que Josías, o por lo menos esta teoría de la identidad que Josías quería construir para su pueblo, ¿verdad? Y entonces de un pronto a otro, todo se derrumbó, como dijo la canción, ¿verdad? Se empezó a caer por pedacitos y hay una crisis de identidad. Entonces, hablábamos de que el Antiguo Testamento podemos encontrar varias propuestas de interpretación para este acontecimiento, ¿verdad? No sé por cuál empezar. A mí me gusta mucho hablar de la parte del Dios. Y usted me dijo una frase que a mí me gustó mucho. El pensar si este Dios, entonces si Yahvé había sido conquistado o qué pasaba. Y usted también me contaba de lo importante que era el traslado de los dioses, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablamos como un poquito de eso? Sí, una de las, como vos decís, hay varias líneas de discusión que podríamos seguir aquí. Una de esas es, bueno, ¿qué podrían estar pensando las personas, las personas intelectuales, ¿verdad? Porque seamos realistas, los campesinos están ahí, siguen ¿verdad? En su trabajo cotidiano, quizás se dieron cuenta, quizás no. Bueno, hay destrucción en la zona, se ven afectados probablemente por el comercio, pero quienes están reflexionando sobre esto son la élite, ¿verdad? La élite del templo, los escribas, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué podría estar sucediendo? En el entorno del antiguo cercano oriente, cuando un imperio conquista a una nación, una de las explicaciones teológicas comunes, y esto lo encontramos ¿verdad? En la literatura asiria especialmente, es que, bueno, su Dios es más fuerte que el Dios del conquistado, ¿verdad? Entonces, una explicación posible es decir, bueno, Marduk, ¿verdad? O el Dios de Babilonia dominó, ¿verdad? Pudo más
que Yahvé. Otra forma en la que esto se explica es, bueno, Yahvé nos abandonó porque nosotros hemos cometido faltas, ¿verdad? Hemos pecado. Entonces, pero veamos la primera. Entonces, ¿qué pasa si Yahvé fue conquistado? Entonces, de ahí nuestras posibilidades, como vos decís, la identidad que se basa en este vínculo entre Dios, pueblo y tierra, perdimos la tierra, hemos perdido también a nuestro Dios, ¿verdad? O en quién vamos a confiar como para salir de esta situación, para permanecer, o vamos a desvanecernos, ¿verdad? Como comunidad entre el resto de las poblaciones de Babilonia. Y si una de las prácticas en el entorno es llevarse las estatuas cúlticas de los dioses para el templo del dios del conquistador, ¿verdad? O destruir esas estatuas. Ahora, no hay mención de una estatua de Yahvé, ¿verdad? De un icono de Yahvé, pero sí hay un traslado de las vasijas, de los implementos del templo, y es muy interesante porque ese motivo permanece. Jeremías tiene una discusión, ahora Hananías creo que es el sacerdote que está muy, muy preocupado anunciando de que pronto van a volver las vasijas del templo, los tesoros del templo, porque ya mismo van a volver. Y Jeremías le dice, no es así, ¿verdad? Vamos a estar en el exilio mucho tiempo. Cuando Ciro, ¿verdad? El rey persa anuncia el retorno de los exiliados, de las personas exiliadas, una de las cosas que hace es devolver, ¿verdad?, estos implementos. Entonces hay una alusión a esa práctica de alguna manera. Pero entonces, ¿cómo resolvemos este hecho político, digamos, de que hay un imperio que nos conquista? Nuestro Dios no nos pudo defender. Bueno, la respuesta que más encontramos, ¿verdad?, que más frecuentemente encontramos en los textos bíblicos, en Segunda Reyes, en los relatos proféticos, una y otra vez, es nosotros pecamos, nosotros fuimos rebeldes, nosotros o nuestros reyes, ¿verdad? Los reyes desviaron al pueblo. Entonces, por eso Yahvé nos está castigando. Y aquí hay un elemento muy importante dentro de la teología del Antiguo Testamento sobre este fenómeno de la conquista de los imperios o de las acciones de los imperios. Y es que los imperios, los profetas anuncian que los imperios son instrumentos en las manos de Yahvé. Entonces, Asiria es el bastón de mi ira, dice Yahvé, ¿verdad? En boca de Isaías. Está usando a Siria para castigar a su pueblo, Israel. Babilonia, Nabucodonosor es mi siervo, Jeremías dice, Jeremías 25 creo que es. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema teológico? Bueno, tiene que ser, para poder sobrevivir a esta situación, tenemos que creer que Yahvé está en control de la historia. Entonces, está controlando estos imperios. Y recordemos que Judá es un espacio tan pequeño, ¿verdad? Tan en el contexto del imperio, pero desde ese lugar de pequeñez, los escritores, los redactores dicen, nuestro Dios puede contra los dioses de los imperios. Profe, qué interesante. Y eso es algo, bueno, por lo menos cuando yo lo estudié, cuando llevé el curso de introducción a la Biblia, el profesor nos puso a buscar en el mapa el tamaño del antiguo Israel. Y de verdad es una cosa pequeñita, pequeñita, porque nosotros por las historias bíblicas y por todo lo que nos hemos enseñado, nos imaginamos a Israel como algo grande. No era un huevito. O sea, entonces
es interesante cómo un pueblo tan pequeño, o como una imagen, ¿verdad? Como un ratoncito peleándose contra un gran elefante, ¿verdad? Entonces, el pensar que mi Dios es más poderoso que incluso estos otros dioses de naciones grandes, que lo que están haciendo es, no sé si decir la palabra disciplinándome, castigándome, porque no cumplí con lo que él me pidió. Y en el podcast pasado, es que estos dos podcasts van muy unidos, ¿verdad? Hablamos de que cómo fue el pueblo el que pidió tener rey, ¿verdad? Y entonces ahora nos están castigando porque no quisimos que Yahvé fuera nuestro rey, ¿verdad? O voy equivocada, por ahí va la interpretación, ¿cierto? Claro, es que de ahí el debate sobre la monarquía en parte surge desde el hecho de que la monarquía fracasa, desde los criterios teológicos, ¿verdad? Los criterios religiosos. ¿Por qué conquista a Siria, a Israel? Porque fue infiel, porque siguió en los pasos de Jeroboam, ¿verdad? Siguió en los pasos de los habitantes de la tierra que ya había expulsado. ¿Por qué Judá es conquistada? ¿Por qué Jerusalén es destruida? Y eso es muy interesante, porque pese a que Josías es el rey más bueno, ¿verdad? De todos, Josías no pudo, no logró que los pecados de Manasés, ¿verdad? De su padre, fuesen el motivo de la caída de Jerusalén. Entonces, cuando en segunda, y aquí lo tengo, en segunda Reyes 24 dice que cae, ¿verdad? El imperio, perdón, que el imperio conquista Jerusalén, dice, esto le ocurrió a Judá por orden de Yahvé, ¿verdad? Por los pecados cometidos por Manasés. Entonces, Manasés es, en última instancia, es responsabilizado por la caída de Jerusalén, pese a la reforma de Josías, ¿verdad? Pero esta es una interpretación teológica, es decir, el criterio de juicio es religioso. Manasés fue uno de los reyes que mayor beneficios trajo a Jerusalén y a Judá en términos político-económicos, digamos, ¿verdad? De relaciones geopolíticas, etcétera. Pero el texto bíblico no menciona eso, sino que su preocupación es esto. ¿Cómo entendemos la caída de Jerusalén? Bueno, fue Manasés, ¿verdad? Porque hay la adoración de diversos dioses, ¿verdad? Etcétera. Y pese a que Josías limpió eso o intentó, no se logró. Bueno, No, quisiera ajá. agregar a eso una contrapropuesta, que no hay muchas en el Antiguo Testamento, pero unas voces que escuchamos que dicen algo diferente. Y esto, ¿por qué hablamos de interpretación teológica? Bueno, teología es una palabra que nosotros usamos para describir esto, ¿verdad? Pero es una visión de mundo religiosa, en la cual todo lo que nos sucede es por causa de los dioses, ¿verdad? Y por nuestra relación o cumplimiento o incumplimiento del vínculo con los dioses. Y es en Jeremías 44, seguramente ya has escuchado, las mujeres que adoran a la reina de los cielos, bueno, las mujeres de sus familias, ¿verdad? Que lo hablamos en el podcast 1, casualmente, con usted también. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Y a mí me encanta este relato porque ellas discuten con Jeremías, ¿verdad? Jeremías dice, no, esto es porque ustedes no adoraron a Yahvé, porque ustedes y sus padres y sus reyes abandonaron a Yahvé. Y ellas dicen, perdón, un momentito. Cuando nosotros abandonamos a la reina de los cielos fue que nos pasó todo esto, ¿verdad? No fue por abandonar a Yahvé, sino todo lo contrario. Entonces, podemos ver que inclusive en el texto bíblico, ¿verdad? Tenemos una voz y no son solo las mujeres, no vayamos a decir, ah, bueno, es que como son mujeres adoran una diosa. También sus esposos y sus hijos, ¿verdad? Adoran a la reina de los cielos. Y va a haber otro podcast, yo sé, donde se va a hablar más de esta dinámica, ¿verdad? De la visión de mundo que incluye
una diversidad de dioses y diosas, pero que la interpretación teológica no es única. También hay algunos textos, pocos, pero donde el pueblo dice, ya ve, nos abandonaste, ¿qué pasó? Usted falló, ¿dónde estabas? Nosotros hemos sido fieles, ¿qué se hizo? ¿Verdad? Entonces, podemos ver que hay voces diversas en el texto bíblico. Yo creo que eso es muy importante para nuestra reflexión sobre Dios, ¿verdad? No, profe, y es que me leyó la mente casualmente porque yo iba a hacer énfasis en recordar que esto es una interpretación teológica de los escritos, o sea, de los autores, ¿verdad? Porque a veces, bueno, ya todos me conocen, ¿verdad? Saben que yo insisto mucho en esto. A veces creemos que la Biblia nos cayó así y que Dios la dictó palabra por palabra y tenemos que recordar que en realidad fue más como los autores interpretaron las situaciones que estaban viviendo en ese momento. Entonces, en este momento ellos estaban tratando de explicar qué es esto tan terrible que les estaba pasando, ¿verdad? Teniendo un Dios que ellos consideraban tan fuerte, en este caso que es Yahvé. Entonces, esta es la interpretación que ellos hacen. Y aunque ya lo hemos mencionado, lo interesante acá, y es que, y cuando leemos algunos profetas en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que habían diferentes interpretaciones de qué hacer en este momento, ¿verdad? Entonces tenemos Jeremías diciendo quédense, pero habían otros que decían no, ya nos vamos. Entonces, ya medio lo mencionamos, pero tal vez podemos meternos un poquitito más, ya que tenemos tiempo, podemos meternos un poquitito más en estas dos, no sé si hay más versiones. Bueno, tal vez más que decir quédense o vénganse, es decir, bueno, ahora tenemos una comunidad dispersa. Es decir, ya no las fronteras y el templo y el rey ya no definen mi identidad, ¿verdad? Mi vínculo con Yahvé. Entonces bueno, ahora tenemos población adoradores de Yahvé en Egipto, tenemos en Babilonia, tenemos en Judá y Jerusalén. Entonces, ¿cómo entendemos el estatus de estos diversos grupos en este momento? Porque el vínculo que mencioné antes, que es fundamental en el antiguo y cercano oriente, pueblo, tierra y Dios, o diosa en algunos casos, es el vínculo que se establece fundamental, ¿verdad? Para entender quiénes somos como pueblo, ¿verdad? La ciudad-estado, el pueblo. Claro, en la época que vemos de los patriarcas tenemos el Dios de la familia, luego tenemos este vínculo a nivel del Estado, ¿verdad? Ahora hay que pensar en Yahvé de otra manera, porque ya el vínculo rey, ¿verdad? Pueblo, tierra, no está en la tierra. Entonces aquí empieza una disputa sobre, bueno, ¿quiénes van a ser el nuevo Israel? Porque una de las cosas que se gesta también en este periodo de reconocimiento de culpa, confesión de pecados, hemos sido los pecadores, nuestros reyes, ¿verdad? Es la esperanza. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cuál va a ser el futuro? La restauración, ¿verdad? El segundo Isaías es muy importante en muchos sentidos porque él dice, bueno, consolad a mi pueblo, ¿verdad? Ya han pagado, ya ahora hay que pensar y él anuncia el regreso glorioso del pueblo con Yahvé delante, ¿verdad? Y la restauración de Jerusalén. Y eso más adelante será un tema, probablemente, seguramente un podcast, porque eso no se da en esos sentidos y eso genera otra dinámica a nivel de la reflexión en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que han sido castigados? ¿Quiénes son, verdad? ¿Qué función tiene el exilio? Y ahí es donde encontramos en Jeremías y en Ezequiel especialmente un debate sobre esto, ¿verdad? Jeremías dice, bueno, los hijos buenos son, ¿verdad? Los que se fueron con la primera deportación y los que se quedaron en la tierra, ustedes van a ser castigados, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver, ya el exilio es
no es algo bueno, ¿verdad? Pero se va a empezar a interpretar como un proceso de restauración y purificación de esta comunidad que es exiliada. En Ezequiel es todavía más interesante. Ezequiel 11 y Ezequiel 33 encontramos diálogo entre un diálogo que nos presenta el texto, ¿verdad? Yo digo que ahí Yahvé está contándole a Ezequiel un poco eh, lo que están diciendo. Ezequiel está en el exilio, ¿verdad? Está en Babilonia. Entonces, en Ezequiel 11, Yahvé viene y le dice lo que los habitantes de Jerusalén están diciendo de él y de los que están en el exilio, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy interesante que Yahvé venga, como que va a traerle a Ezequiel un cuento, trae cuentos, ¿verdad? Lleva y trae de lo que está pasando entre estos dos grupos, porque le dice Ezequiel, sus hermanos que se quedaron en Jerusalén están diciendo que ustedes están lejos de Yahvé, que ustedes han sido castigados, que ustedes ya, y que ellos van a ser, ¿verdad? El pueblo de Yahvé, que ahora en el 33 habla específicamente de que, bueno, aquí también, de que para nosotros la tierra ahora es nuestra, porque ustedes ya están en el exilio. Y hay una reformulación teológica muy interesante en Ezequiel 11, porque, bueno, Yahvé dice, ¿verdad? En voz de Ezequiel, sí, yo los he alejado, ¿verdad? Ustedes están lejos entre las naciones, pero yo seré un santuario para ustedes donde ustedes están. Se rompe este vínculo entre tierra, Dios y pueblo, y ahora Yahvé se traslada al exilio con esta comunidad, ¿verdad? En esta interpretación, este oráculo de Ezequiel, que claro está, es un oráculo de esperanza para los que están allá, pero de condena para los que se quedan, los pobres de la tierra, los pueblos de la tierra, ¿verdad? La gente trabajadora, la gente que quedó en Jerusalén. Y la misión que va a tener entonces la comunidad de exiliados es volver a Judá y purificar. Entonces ahora tienen una razón de ser, ¿verdad? Y eso lo encontramos en varios textos de Ezequiel, esta disputa sobre, bueno, los que están en Jerusalén dicen, bueno, ahora somos nosotros, pero los que están en el exilio están reivindicando el papel del exilio, ¿verdad? ¿Qué función va a tener? Ellos son los que van a regresar y purificar la tierra. Entonces, esa es una dinámica muy interesante que tenemos. Otros textos, solo para mencionar, van a reflejar esta reflexión desde la diáspora, desde los que no tienen intención de volver. El libro de Esther, de José, ¿qué hace un judío en la diáspora? ¿Qué función tiene? Bueno, salvar al pueblo, ¿verdad? En diferentes momentos. Entonces, para mí lo muy interesante es ver, entre muchas cosas, pero cómo el pueblo es capaz de reformular su comprensión de Dios en estos nuevos contextos. Decimos, bueno, y no es que todos, porque el segundo Isaías está muy preocupado de que la gente va a decir, no, me voy con los dioses de Babilonia. Entonces dice, no, 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 Yahvé es el Dios más poderoso, es el único. Y ahí es la primera vez que vamos a hablar realmente de Yahvé como único Dios, es en este periodo, ¿verdad? Pero no quiero quitar un tema que viene más adelante, pero solo para quedarnos aquí en estas discusiones que surgen tratando de afrontar las realidades, ¿verdad? Que está viviendo el pueblo. Bueno, profe, y es que lo que usted acaba de decir es también muy importante porque vemos que hay toda una reforma en la forma en la que se cree, ¿verdad? Las diferentes circunstancias nos llevan a creer o llevan a este pueblo a creer eh, y
a imaginar y a confeccionar diferente la forma en la que ven a su deidad, ¿verdad? Y casualmente nuestro siguiente podcast va a tratar de esto, de ver cómo todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento podemos ir dibujando una línea de esta construcción teológica que se va haciendo con el tiempo. Y bueno, profe, ya hemos visto, o sea, la vez pasada hablamos de la monarquía, ahorita estamos hablando de este periodo de exilio tan fuerte que nos lleva a diferentes vertientes, ¿verdad? A pensar desde diferentes, desde diferentes perspectivas, o sea, y creo que también es algo que nos pasa mucho a nosotros, ¿verdad? Si yo estoy aquí, entonces por mi circunstancia pienso de una forma, pero si estoy, o los que están allá por su circunstancia piensan de otra, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos muchas. Pero aunque no es el tema de este podcast, en algún momento el exilio termina. Entonces, como para darle un poquitito de conclusión a esto que estamos hablando, ¿qué pasa? ¿Vuelve el pueblo? Eh, ¿La tierra vuelve a ser de ellos? ¿Qué sucede después del exilio? Así que nada más como para, no es el tema del podcast, lo vamos a tratar después, pero Sí, por lo menos para darle una conclusión a esta parte de la historia. sí, tal vez antes de responderte quiero mencionar algo porque hemos enfatizado mucho la producción teológica o la reflexión desde los exiliados, que es la que predomina, por lo menos pareciera predominar si no indagamos un poco más ¿verdad? A fondo, entre líneas, pero también tenemos Lamentaciones, que va a ser el tema de otro podcast, entiendo yo, ¿verdad? Que esa es la voz de lamento desde Jerusalén, en el contexto del exilio. Entonces, creo que es importante mencionar que no es que no se escuchan estas voces tampoco, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero nada más lo dejo ahí. ¿Qué va a pasar? Bueno, el movimiento geopolítico, ¿verdad? Vamos a tener el surgimiento de los medos, los persas, se convierte en el imperio persa, la dinastía aquemedina, y ellos van a, con Ciro, dominar, conquistar Babilonia. Y gradualmente se va a convertir en el imperio más grande hasta la época, ¿verdad? Entonces, al conquistar a Babilonia, que es un relato muy interesante, porque Ciro dice, bueno, yo entré pacíficamente, ¿verdad? No tuve que pelear. Ahí tenemos el anuncio al final del libro de Crónicas y en el primer capítulo de Esdras del retorno o la posibilidad de retorno de la comunidad de exiliados. Ahora, no podríamos decir que se termina el exilio, ¿verdad? Porque no hay es decir, siguen siendo súbditos de un imperio. Los que están allá, los que están en Judá, los que vuelven a Judá, todos siguen siendo súbditos de un imperio. Lo que cambia es que hay una posibilidad de volver, ¿verdad? De volver a Jerusalén, no todos pareciera que se interesan en eso, posiblemente grupos más sacerdotales, otros grupos laicos, etcétera. Ya estamos hablando de unas 2 generaciones, ¿verdad? Después del exilio. Entonces, así como no hubo un solo exilio, ni siquiera de Judá, fueron varios movimientos de poblaciones, aquí probablemente tenemos un proceso gradual de retorno. Pero entonces, el libro de Crónicas termina con esa palabra de esperanza, ¿verdad? En el año tarará de Ciro, así como había anunciado Jeremías, ¿verdad? Va a haber la posibilidad de retorno. Interesantemente, Segunda Reyes no termina, no menciona nada. Segunda Reyes termina con la situación de crisis, ¿verdad? Estamos con un gobernador con problemas en Judá, con el rey exiliado, con la población deportada. Entonces, sí va a haber un nuevo momento que se va a narrar en los libros de Esdras, Jeremías, tenemos Ageo, Zacarías, Tercer Isaías,
donde vamos a tener este proceso de retorno, reconstrucción del templo, etcétera. Y eso lo veremos en su momento. Y una nueva, y nuevamente una reflexión teológica sobre este nuevo momento. Profe, y es que qué interesante el que el ser humano esté reflexionando constantemente sobre la posición de su Dios en lo que sucede, ¿verdad? Y, y bueno, en el otro podcast vamos a hablar un poco más de esto, pero con todo este tema estaba pensando mucho en las personas en la actualidad que tienen que ser, que tienen que huir de su país por la situación política. em, a veces a fuerza, a veces lo que hace es vender todo y buscar una nueva oportunidad porque su país tal vez simplemente no les puede generar las oportunidades que necesitan para tener una vida digna. Y estas son las personas que sí pueden. Otras personas simplemente agarran lo que tienen puesto y se van a tratar de buscar, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo en actualidad. Y esto como para ir concluyendo el podcast, tenemos una reflexión teológica acerca de lo que está pasando en la actualidad. Es un exilio nuevo lo que estamos viviendo. Yo creo que es muy actual, es decir, la vivencia del pueblo. Y en realidad, eh, el pueblo de Israel vive en un constante movimiento, ¿verdad? Hacia la tierra, expulsión de la tierra, otra vez hacia la tierra, y esa búsqueda de la tierra, de un espacio de vida digna, ¿verdad? Esa es la utopía en los profetas, no es grandes mansiones, es mi terrenito, ¿verdad? Mi casita, mi viñedo, donde yo puedo sembrar y comer, donde yo puedo construir mi casa y yo vivir en ella, no una persona que me conquista y vive en mi casa. Entonces, yo creo que ese anhelo es humano, es el anhelo que tenemos, ¿verdad? Para nuestras familias, para nuestras comunidades. Queremos una vida digna, la mayoría de las personas. Nuestro contexto sociopolítico, económico es muy distinto, nuestra comprensión de Dios ha cambiado, ¿verdad? En el cristianismo. Eh, no necesitamos ir a un santuario necesariamente para encontrar a Dios o para pensar a Dios, ¿verdad? Pero creo que esa búsqueda de entender, de hablar de Dios desde mi realidad, desde mi contexto, ¿verdad? Y ahí es donde hay estas reflexiones muy importantes y muy valiosas de Abraham como migrante en la tierra, ¿verdad? Hablamos mucho de la conquista de Canaán, pero Abraham vivió como extranjero, ¿verdad? Abraham y sus descendientes, es decir, hay una vida posible en pacífica, ¿verdad? En la tierra como migrantes. Y también está la búsqueda o cómo hacer, cómo no perdernos en estos procesos de migración. ¿Cómo es este encuentro de diferentes comunidades? Una de las cosas que no mencioné, muy importante de la experiencia del exilio, es el desarrollo de prácticas que son marcas de la identidad, la dieta, la circuncisión, que viene a ser ¿verdad? Un indicador o un signo muy importante de la pertenencia a esta comunidad. La oración hacia el templo el sábado, ¿verdad? Toda la circuncisión, sí, ya mencioné la circuncisión, estas prácticas, y yo creo que vemos esto en las comunidades migrantes, ¿verdad? El rescate de sus propias prácticas, de su cultura, de su historia, de su memoria. Y qué terrible cuando los lugares a donde llegan buscan negar eso, ¿verdad? Buscan negar esa historia, buscan negar su experiencia de Dios inclusive. Eh, y creo que una de las cosas que podemos ver en la experiencia del pueblo de Israel es este anhelo, ¿verdad? De un espacio de vida, de mantener la identidad. Si no hubiera sido por eso,
no tendríamos judaísmo y probablemente no tendríamos cristianismo, ¿verdad? Pero a la vez, los conflictos que se generan desde ahí, ¿verdad? Entonces, hablamos de Dios desde el poder, ¿verdad? Es una posibilidad hablar de Dios desde nuestro lugar de poder, eh, el Israel monárquico, ¿verdad? Con esta visión del Reino Unido que va a conquistar los territorios aledaños. O hablamos de Dios desde la vulnerabilidad y la pequeñez del Dios que camina con nosotros, que es un poco la visión que vemos en el segundo Isaías, y que la teología latinoamericana rescata cuando habla de Jesús, ¿verdad? Del Jesús que camina con nosotros, del Dios que se solidariza, del Dios migrante, ¿verdad? Y no del Dios del imperio. Entonces yo creo que sí, que nuestra reflexión acerca de Dios siempre es contextual, es decir, está ubicada, arraigada en un contexto. Entonces no podemos fosilizar las visiones de Dios en el Antiguo Testamento como si hubiesen salido, ¿verdad? Caído del cielo. Son producto de experiencias reales y vivencias, condiciones materiales concretas. Y asimismo hoy hablamos de Dios desde esas condiciones, ¿verdad? Diversas. Y nos toca discernir dónde está Dios en nuestra historia hoy y con quiénes está Dios. Bueno, profe, como siempre, un placer hablar con usted. Aprendo cada día más. Aprendí mucho preparando este podcast y ahora escuchándolo, porque incluso sacamos temas que no hemos preparado, pero aprendí mucho. Olvidé decirlo al principio, pero si ustedes tienen dudas o preguntas, por favor déjenlas en la cajita de comentarios. Si no se las respondimos ahorita, en cualquier otro episodio las respondemos. Comparte este video para que le lleguen a más personas. Y no se olviden que la UL tiene cursos libres que se dan los sábados por vía Zoom, con un precio súper accesible. Nada más nos deja un comentario y nosotros les mandamos la información. Y así podemos aprender mucho más de esto. Casualmente acaba de empezar uno, lo anunciamos en el podcast anterior sobre... ay, se me olvidó el nombre. Bueno, que casualmente habla sobre ciertos cristianismos que fueron olvidados en... Ortodoxia y herejía Ajá. en reciente Sí, yo cristianismo. me quedé con cristianismos olvidados, pero por ahí va. Entonces, está muy interesante. Escríbanos y todavía le da tiempo de entrar. Se perdió creo que la primera sesión, pero nos da tiempo todavía. Entonces, pónganos por ahí y podemos, le inscribimos. Y bueno, déjenos ahí todos los comentarios que ustedes deseen. Profe, se nos acabó, nos rindió mucho el tiempo. Yo estoy feliz. Sí, Yo estoy feliz porque logramos ver por lo menos lo que queríamos y con buen tiempo sin correr mucho. Un saludo a Jessica, que siempre me pasa diciendo que tengo que acortar, que tengo que acortar. Jessica es la persona que hace la edición y de una vez a Karen Mamani, ¿verdad? Que ella es la que nos ayuda a subir todo esto en redes sociales. Profe, últimas palabras para despedirnos y aprender más. yo quisiera, como últimas palabras, agradecerte a vos, a Jessica y a Karen por todo este trabajo, porque realmente ha sido una experiencia muy linda, no solo de para quienes escuchan, ¿verdad? Que yo creo que lo es, pero también para quienes participamos, de tener la oportunidad de conversar y con tan amena interlocutora para este espacio. Así que muchas gracias. No, profe, muchas gracias a usted. La verdad es que yo disfruto mucho hacer esto. Aprendo mucho y eso es lo que me encanta, tener la oportunidad de preguntar, ¿verdad? Que a veces nos da mucho miedo hacer las preguntas. Entonces, pues sí, me gusta. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Recuerden que estamos saliendo cada 2 semanas, cada sábado. Cada 2 sábados tenemos un episodio a las 5 de la tarde, hora Costa Rica. Este año está lleno de episodios carguísimas, chivísimas, los hemos planeado mucho. Tenemos invitados especiales, bastantes egresados de la UL, eso me tiene muy feliz, que vamos a poder hablar con personas también que han salido de esta institución. Y por supuesto,
Muchas gracias a ustedes que nos ven, que nos escuchan. Sin ustedes, este podcast no serviría porque si nadie lo ve, no hacemos nada. Por favor, compártelo con las personas en sus comunidades de fe para que ellos también se instruyan. Y sería solo todo por hoy. Entonces, hoy les acompañó Raquel Huerta, la profesora Elizabeth Cook, y nos vemos en una próxima.